RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta el Cusco. Allí gentilmente accede a esta comunicación con RCR el doctor Fausto Salinas, ¿no? Él es abogado, analista político, columnista del portal de opinión Lampadia. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Fausto Salinas. En primer lugar, felices fiestas, feliz bicentenario, ¿no? Gracias, José. Gusto de saludarte también. Un saludo para todos los oyentes y a las órdenes para comentar lo que tú propongas para esta tarde. En efecto, no hemos tenido una sucesión de hechos y anuncios más que preocupantes, naturalmente, ¿no? Primero fue el mensaje presidencial, insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ayer hemos tenido una designación del Consejo de Ministros bastante accidentada, ¿no? Hoy distintos medios dan a conocer una serie de crónicas, ¿no? E incluso, ¿no? Juan Carlos Tafur, que es un reconocido analista, columnista de un portal, sudaca.p, señala que la vacancia de Pedro Castillo está en ristre, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación, ¿no? Más que compleja, muy delicada, ¿no? Bueno, fíjate, José, creo que lamentablemente está sucediendo lo que algunos analistas dijimos en su momento y fuimos tildados pues de alarmistas, de paranoicos, de fujimoristas o de fujiapristas. Estamos en los albores de un intento de tomar el poder desde una perspectiva manifiestamente marxista, de colocar cuadros y poner a todo el elenco de Perú Libre en el manejo del Estado, sin ninguna concesión a los partidos que le han servido de aliados en la segunda vuelta, sin ninguna concesión a los grupos mediáticos, a los grupos políticos, a los grupos intelectuales, llamados caviares, que le han servido también de validadores para ganar las elecciones de la segunda vuelta, entre comillas ganar, porque creo que la sombra del fraude se sigue cirniendo sobre la presidencia del señor Castillo. Entonces, quienes advertimos que ellos iban a hacer eso y que este era el escenario, pues no éramos escuchados, y ahora estamos viendo lo que sabíamos que iba a suceder. Entonces, a mí esto no me extraña, no me asombra, es lo que veíamos que iba a pasar. Ahora, ¿qué puede suceder? ¿Cuánto puede durar? No lo sabemos, porque creo que poner al señor Bellido es directamente una provocación al Congreso para que el Congreso, interpretando el sentir ya no solamente de la oposición, sino de todo el país, pida la denegatoria de confianza, con lo cual obviamente el Congreso estaría solamente jugándose de las dos balas que tiene una y estaría pues digamos arrinconado contra la pared. Creo que el juego político es hábil del señor Cerrón, que es en realidad el presidente de facto del país, y eso es lo más serio, ¿no? Entonces estamos viendo lo que se había anunciado, solamente no lo quisieron ver aquellos que edulcoraron al señor Castillo, aquellos que quisieron negar lo evidente y actuar en función de la esperanza de lo que él podría hacer. Esta es la realidad y estamos ante una cosa, ante la crónica de la muerte de una democracia ya anunciada, que veremos qué sucede en las próximas semanas. Y la economía, mientras tanto, ya se resintió, el dólar subió, el riesgo país, la tasa de seguros para la deuda y las inversiones en el Perú se ha disparado por las nubes, y todo eso genera consecuencias que las pagan los peruanos que curiosamente han votado por Castillo. Hoy día el balón de gas en algunas zonas del Cusco se compra a 52 soles. Con esta suba del dólar empezará a comprarse y llegará a 60 soles. Obviamente el gobierno que entra le querrá echar la culpa a la oposición, a la derecha, al capitalismo o al bloqueo norteamericano, como lo hacen en Cuba. Pero la realidad es que el miedo de los ciudadanos los lleva a refugiarse en el dólar, eso hace subir el dólar y eso es lo que estamos. Ahora, eso es lo que tenemos, mi querido José. ¿Cuál es el espacio que tiene en estos momentos el Congreso? Como usted dice, está totalmente arrinconado. ¿Tiene algún resquicio el Congreso para actuar y ser un contrapeso y defender la democracia?
Mire, el juego con el Congreso va a ser una cosa delicada y va a depender de la inteligencia que el Congreso tenga. Es decir, yo puesto en los zapatos de presidente del Congreso o del líder de una bancada mayoritaria en el Congreso, no me jugaría por la denegatoria de confianza. Si el señor Castillo quiere gobernar con este señor, dejaría que él tropiece solo y más bien le daría la confianza para no quemar mis posibilidades de censura posterior, y más bien, si a la primera torpeza, interpelaría ministro por ministro, estaciones de preguntas, interpelaciones, preguntas, y finalmente puedo, a través de mecanismos legislativos, corregir lo que el Ejecutivo quiera hacer de manera arbitraria o inconstitucional. Pero creo que la salida va por ahí, porque si lo primero que hacen es negarle la confianza, es una declaratoria de guerra, ¿no? Y eso es lo que busca Cerrón, ¿no? En efecto, ¿no? Que el Congreso le niegue la confianza para efecto de generar todas las condiciones, ¿no?, para una disolución del Congreso. Claro, unas elecciones nuevas en las mismas condiciones que ya hemos visto y con ellos en el poder, pues sí, ya con el perdón de todas las personas que simpatizan por el señor Sagasti. El señor Sagasti ha sido el principal caballo de Troya que ha permitido este desembarque comunista en el Perú, y ellos podrían hacer, si están en el poder, sería aún mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Se está en estas circunstancias, mirándolo de una manera realista, doctor Salinas, la posibilidad de generar una coalición de centro justamente para poner freno a lo que ya más o menos se vislumbra hacia adelante, ¿no? Una situación totalitaria, una situación que ya no respeta ni siquiera un marco legal. Sí, ya se están gestando, ¿no? Inclusive ya hay convocatorias para pedir la renuncia de Bellido, y ya no son los sectores de derecha los que están saliendo a marchar, son los sectores de la izquierda democrática, esta izquierda tonta, esta izquierda caviar, esta izquierda social confusa, que creyó que con sus buenas intenciones y su dignidad iban a impedir la llegada de este señor de Cerrón a la presidencia real del país. Y ellos se han dado cuenta de que lo que otros dijimos desde un inicio, en una dictadura no hay espacio para el socialismo democrático, no hay espacio para la centro derecha, no hay espacio para la centro izquierda, para la socialdemocracia, para aquellos que tienen una visión distinta a la de la derecha, pero que es una visión democrática. Entonces ellos mismos ya están convocando manifestaciones, y probablemente la agitación social comience también en las próximas semanas. Y el señor Castillo se tendrá que refugiar únicamente en los sectores extremistas de su abanico o bolsón electoral, ¿no?, que son sectores minoritarios. Recordemos, el señor Castillo no ha obtenido más del 11% de las preferencias del padrón electoral. Él pasa con una votación que inclusive es cuestionada, con 2.6 millones de votos. Eso, mi querido José, es el 11% del padrón. Es decir, entonces estamos hablando de que él es un presidente sumamente débil, y lejos de tender puentes y de sacudirse, se ha dejado imponer por parte del señor Cerrón, que, como ya todo lo indica, es quien parte la torta, ¿no? Es el quien decide todo. Ahora, ¿cómo entender, doctor Salinas, que en los últimos años nos hemos acostumbrado al gobierno de las minorías en el Perú? Perdón, algo pasó que no te escuché bien, sí, José. ¿cómo entendemos que en los últimos años nos estamos acostumbrando en el Perú al gobierno de las minorías, ¿no? Porque tenemos una sucesión de hechos, ¿no? El caso de Sagasti, el mismo caso de otros hechos que han acontecido, ¿no?, donde las minorías, ¿no? Y ahora usted acaba de citar con bastante precisión lo que ocurrió en las elecciones últimas, ¿no? Los dos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, ninguno de ellos frisaba más allá del 13-14%, ¿no? Entonces, los dos han llegado a segunda vuelta con votación que no precisamente la de ellos, ¿no? Sí, tal vez esta sea la oportunidad para hacer un verdadero reset de la política. Quizás las torpezas del señor Castillo lo lleven a cruzar la línea de la constitucionalidad y de la inconstitucionalidad, y él termine poniéndose en la posición de una vacancia.
y esto nos lleve a un proceso electoral conducido de manera democrática por instituciones independientes, y en el cual hayan coaliciones serias de centro, de derecha y de izquierda, y no esta diáspora de candidatos que hemos visto y que nos ha llevado a esta grave crisis. ¿Por qué nos estamos acostumbrando a esto? Tal vez porque las minorías organizadas se imponen sobre las mayorías desorganizadas. Esa es una triste realidad. Y entonces una minoría organizada que ha tejido y ha urdido un proceso político para llegar a la presidencia, como en el caso del señor Castillo, puede pues cosechar los beneficios de su organización sobre una mayoría de peruanos que no creen las ideas radicales que se nos quieren imponer, pero que estaba desorganizada. Entonces ahí está una de las lecciones de este proceso. Ahora, usted mencionaba que podemos ingresar a un escenario de agitación social, ¿no? Pero no solamente de los sectores que están contra Pedro Castillo, contra Perú Libre, Vladimir Cerrón, ¿no? Sino también por el lado de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, de Pedro Castillo, también imponer esta agitación desde las calles, ¿no? O sea, ¿no se podría esperar ese escenario? O sea, un choque permanente. Sí, es posible porque ellos, para defender el poder, recuerda que en el poder hay 3 reglas: acceder al poder, mantener el poder y ejercer el poder. Ellos ya ganaron la primera batalla, que es obtener el poder. Ahora tienen que ganar la segunda, que es mantenerse en el poder. Y para hacerlo, pues nos quieren poner a las rondas urbanas un mecanismo paramilitar de control, que seguramente lo harán y asalariarán a la gente, tendrán gente pagada de control social, y eso es lo que quieren hacer, y eso será el mecanismo con el cual van a contestar a los sectores genuinamente democráticos y libres que salgan a protestar contra este gobierno. Agitación va a haber de todo lado. Más bien, creo yo que la mayor agitación vendrá de las huestes cercanas al gobierno, porque ellos tienen esa tendencia. Los sectores socialistas moderados, los sectores de centro, y obviamente la gran ciudadanía de derecha que quiere estabilidad económica no tira piedras, no incendia carros, no quema llantas. Esos sectores van a salir con banderas a protestar, pero la violencia probablemente venga desde el lado del gobierno, y ya la hemos visto cómo se ha manifestado en contra de periodistas, de canales de televisión, espacios independientes, ¿no? O sea que tiempos complicados. Ahora, usted señalaba algo, ¿no? Que en este tipo de gobiernos, regímenes, impera las dádivas, el clientelaje político, ¿no? O sea, vamos a tener esa figura en el Perú, o sea, no es ajena a lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en un momento en Bolivia. Sin duda, a eso vamos. El clientelismo político no es un invento del señor Castillo, no es un invento del señor Maduro, no es un invento de Morales, ni de Correa, ni siquiera de Chávez. El clientelismo político tiene 80 años, estimado José, lo inventó José Domingo Perón hace 80 años en la Argentina y convirtió un país del primer mundo en un país del tercer mundo. Ese es el mérito del peronismo. Y es tan exitoso ese clientelismo que los peronistas ganan las elecciones siempre y todas las veces, porque los argentinos, que son tremendamente autorreferenciales, creen que eso que están haciendo es maravilloso. Asalariar a la gente, pagarle con votos, dádivas, programas sociales, programas por hijo, subsidios al gas, subsidios a la luz, subsidios a la educación, subsidios al parto o lo que fuera, es un mecanismo que se inventó hace muchas décadas. Lo que han hecho Chávez y Venezuela en Venezuela o Maduro, y lo que quieren hacer ahora es reeditarlo y actualizarlo para nuestro tiempo. Y eso es muy peligroso porque con esos sectores se genera un bolsón electoral absolutamente incondicional al gobierno que está dispuesto a que le den eso con tal y va a tirar piedras por defender ese statu quo, ¿no? Y a ello había que añadirle que en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Pedro Castillo coloca a Dina Boluarte, que es la vicepresidenta. Pero por supuesto. Además, las fichas en un editorial de Lamparia muy lúcido ya se muestra cómo 3.000 millones para alcaldes y regidores, con los cuales te los pones al bolsillo y tienes la corrupción regional y local de tu lado. Dinero de la prensa ya no va a ir a la prensa nacional, sino a la prensa descentralizada, esos que hacen la campaña antiminera y todo eso. O sea, no dice que vamos a ahorrar en publicidad estatal, sino
ahora se la vamos a dar a nuestros aliados. Entonces ahí está todo el programa de asalariamiento y el manejo del MIDIS por la señora que tiene un papel muy serio que responder sobre la situación de las elecciones, el manejo de la votación, de la información electoral, pues es otro síntoma más, ¿no? Doctor Fausto Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir conversando con toda seguridad más adelante sobre un panorama bastante difícil, ¿no?, que estamos viviendo actualmente en el país. Le agradezco, como siempre, la gentileza, la cortesía que tiene. Gracias a ti, José. Estemos en contacto. Muy Un amable. abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.